Hola, hola, te saluda Claudia de Sol y te doy la bienvenida a tu podcast Claudia entre voces y letras en nuestra segunda temporada. Antes de iniciar con esta charla que siempre cada 8 días estoy presentándoles a un invitado especial, quiero invitarte a suscribirte, activar las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir en la información cuando hayamos subido un nuevo episodio y compartir este video. Si al finalizar, cuando termines de verlo, te gusta, regálanos un like y también compártelo con aquellas personas con las que tú consideres que les puede ser útil. Como siempre, en todos los episodios traigo invitados muy especiales, escritores, músicos, emprendedores, terapeutas, coaches y personas que tienen mucho que compartir con nosotros, que tienen historias de superación, que han hecho una carrera que los ha llevado a lograr alcanzar esas metas y esos sueños. En esta oportunidad traigo un invitado, es un escritor colombiano que ya está publicado y que pues también tiene una historia muy interesante que contarnos. Es un deportista que pues lleva mucho tiempo también entregado a este deporte, es maratonista y bueno, él tiene también muchas cosas importantes que contarnos en su carrera como periodista, como comunicador social. Ha tenido la oportunidad también de trabajar con medios de comunicación, de prensa y de escritos y de radio. Y bueno, él va a tener muchas historias que contarnos, así que quiero que le demos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, César Augusto Núñez Ramírez. Hola César, gracias por estar hoy aquí, de verdad. Sé que tenías algunas otras cosas que hacer, pero nos diste este espacio, nos permitiste entrar en tu casa para poder conocerte. César, gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Claudia, mil y mil gracias antes que nada a ti por este espacio tan maravilloso, por permitirnos, no solo a mí, sino a muchas personas contar su historia y saludar a toda la audiencia, a todas las personas que nos ven, a las personas que les pueda llegar este podcast tan maravilloso que haces, pues saludarlos y darles un mensaje para seguir adelante. Yo creo que este canal y este podcast que haces es para eso, para llegar, para tocar. Y estamos acá. Qué rico que me hayas invitado. Sí, es una forma es un canal para contar historias y para poder conectar con nuestra audiencia. Y quiero contarle precisamente a nuestros suscriptores que yo conocí a César en un evento hace algunos meses donde hicimos el lanzamiento de nuestros libros a través de una editorial. Y bueno, fue un momento muy emocionante porque estábamos todos los escritores, todos los autores allí reunidos y bueno, pudimos intercambiar como muchas experiencias y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar sobre este podcast y de que estuviera hoy aquí con nosotros. Así que bueno, primero vamos a conocer a César, vamos a hablar un poco de su vida y me encantaría que nos contaras dónde estás viviendo, quiénes conforman tu familia, qué te gusta hacer. Ya hice una introducción diciendo que te gusta Sí. el triatlón, entonces bueno, cuéntanos un poco sobre tu Ok. vida. Listo, no, Claudia. Yo, pues, César Augusto Núñez Ramírez, bogotano y colombiano, de corazón y de alma. Mis padres tolimenses son de Honda, Tolima, Miguel Ángel y Consuelo. Somos una familia de 5 hermanos. Yo soy el hijo como de la mitad, el que tiene contacto con los de arriba y también con los de abajo, porque a veces en las relaciones de hermanos, siempre como los mayores y los menores como que están como alejados, pero siendo uno como el de la mitad, es como esa ancla que une a todos, considero así, y así lo han visto en mi familia. Entonces, actualmente, pues soy casado, llevo pues aproximadamente 8 años de casado, pues más de 15 años de relación. Tengo dos hermosos hijos, bueno, tengo tres hijos, dos aquí conmigo en este plano, que es Matías y Emanuela, que son mi motivación, mi motor. Y tengo a Sarita, que está en otro plano, también acompañándome y acompañándonos. Ella ya no está acá, pues ella no, es una historia muy, muy,
triste, pero muy enriquecedora. Ella es una bebé que no pudo llegar, una bebecita que no pudo llegar, pero la amamos con todo el corazón. Y yo creo que hace parte, y yo siempre la nombro como parte de mi familia. ¿no? También tenemos pues mascotas, tenemos perritos, hámster. Ujú. Entonces, vivo acá en Bogotá y nada, ese es como el, el- el núcleo de mi familia. Es una familia multiespecie. Ya es muy Sí, común tener los gatijos y los perrijos también. en Y serio, sí, mira que ya prácticamente hacen parte de nuestra familia las mascoticas y hay que darles ese valor y ese amor que a veces, lamentablemente, a veces no se ve tanto y hay que amar esos seres porque son bastante importantes para nuestras familias. sí, además son unos seres tan, ay, son tan puros, tan sin llenos, no, no tienen maldad, ellos siempre están allí, su amor incondicional, y ellos nos vienen a enseñar a nosotros de amor incondicional. Hablabas también de tu hija, Sarita, que ya no está, y tú decías que le incluyes. Claro, es que los hijos que no están en este plano siguen perteneciendo Ujú, a nuestro sistema familiar, siguen perteneciendo a nuestro árbol, y es importante siempre darles su lugar. correcto, El lugar nunca lo van a perder, siempre van a ser parte de nuestra familia y van a habitar en nuestro corazón por siempre. así es, Bueno, hablábamos antes de comenzar a grabar el episodio, hablábamos un poco sobre el deporte. Eh, correcto. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues Claudia, te cuento, pues imagínate que yo en mi niñez, pues no es que fuera muy deportista, la verdad. Pero pues siempre me gustó el tema de la actividad física, ¿ves? Luego yo creo que el deporte en mi vida empieza a entrar como después de los 30 años, ¿puedes creerlo? Y empieza como un tema de un hobby, un antiestrés, un, un, un lugar diferente donde uno puede descargar muchas cosas del día a día. Empecé con el tema de la bicicleta. Me gusta mucho el ciclismo, me fascina el ciclismo. Entonces, pues me pasó en alguna vez acá en Bogotá, para los que viven en Bogotá, el tráfico es una pesadilla, es difícil. Y un día, hace más de que quizás unos 8 o 9 años, hubo un paro terrible acá en Bogotá, pero un paro de esos que se bloquea todo el Transmilenio, no hay nada, carros. Y no pude llegar a la oficina temprano, no pude llegar. Definitivamente me tocó devolverme a mi casa a esperar a coger el carro porque pues no, ese día tenía pico y placa y el pico y placa se levantaba como después de las 9 de la mañana. Me tocó volverme a la casa caminando. Bueno, terrible. Me fui a la oficina en el carro y ese día estaba hablando con mi jefe, una persona también que valoro mucho, que creo que fue el que me metió en este mundo. Y le dije a la hora del almuerzo, oye, ven y me acompañas a comprar una bicicleta que ya no quiero montarme más en Transmilenio ni en carro ni nada. Me dijo, camine. Y me compré una bicicleta. Ese día me vine en bicicleta, en vestido de paño, a mi casa. Y desde ahí, yo creo que me cambió la vida en temas de deporte. Iba al trabajo en bicicleta, me devolvía en bicicleta, los fines de semana iba en bicicleta. O sea, se me volvió un estilo de vida. Y desde Una ahí, pasión. correcto. Y empecé a complementarlo con muchas cosas. eh, Empecé a montar y ya me sentía como cansado de montar bicicleta. Y después dije, no, oiga, voy a empezar como a trotar, como para hacer algo diferente. Y salía y trotaba lo normal, lo que haces, troteas por el parque, das una vueltica, das dos vuelticas. Y oiga, está como chévere. Corría 1 kilómetro y que 1 kilómetro es bastante. Y seguía y empecé a correr y a correr. Mi esposa también en un tiempo le gustó mucho el deporte y también me dijo, oye, ven, empecemos a correr y empezamos a correr. Ella actualmente corre conmigo. Ella actualmente también me acompaña en los entrenamientos, nos ayudamos, nos colaboramos y ahí empezó esa mixtura en el deporte. Y por último, eh, cuando uno se mete en este tema del deporte siempre intenta progresar, pero yo he visto que el progreso no depende tanto como de los tiempos o las metas, sino de qué tan bien te empiezas a sentir con las cosas.
y con el ciclismo y el correr al mismo tiempo yo sentía que como que me gustaba, me llegaba los domingos, llegaba los fines de semana, oiga, tengo que, me gusta, quiero salir. Y después terminé nadando. Y a la final terminé metido en un mundo del triatlón y un mundo de las maratones y de los deportes como de resistencia y de largo aliento, eh, que me han llevado, incluso creo, te contaba que mañana corro una maratón acá en Bogotá, que también para los que no conocen, Bogotá, 2.600 metros de altura, es muy alto y el oxígeno en ciertas ocasiones escasea. Entonces, mañana vamos a correr ese reto de una maratón de 42 kilómetros. Y pues nada, felices con esto porque cada vez que uno cumple un objetivo, eh, es como no solamente endorfinas, es como lo que quieres para tu vida. Quieres que esto se repita muchas y muchas veces por muchos años. Entonces, eso es lo que te quería contar del deporte más o menos. Y de todas maneras, siempre el estar haciendo ejercicios, eso también nos ayuda a nosotros como a desarrollar, a que las glándulas, la serotonina, la dopamina, todo esto como que se acelere y entonces como que ya el tema de la depresión, el aburrimiento y todo eso como que queda a un lado y ya como que vives en otra tónica, o sea, ya tu vida es, como tú decías, un estilo de vida y ya tú empiezas a vivir, a ver la vida también desde otro ángulo, ¿no? Desde otra perspectiva. Y hay algo también que mencionas que me parece muy, muy, muy chévere y es el que tu esposa, que también es maratonista, también está contigo, entonces comparten como pareja y no es eso de que, ay, es que se fue a correr y me dejó aquí en la casa y yo aquí nomás que Sí, cuidando a los niños y yo, y entonces también pasa eso en las parejas, ¿no? Que como que si no no comparten ese deporte, pues o cada uno va por su lado en sus deportes, o el uno lo hace y la otra no lo hace, y entonces se generan como esos conflictos. Pero en tu caso compartes, es un estilo de vida de familia, lo que ustedes están viviendo. sí, y pues es raro porque, digamos, ninguno de los dos ha sido o fue un gran deportista de joven o un atleta de joven. Ha sido más como esa sinergia que se va dando en la dinámica de los hogares. Cuando alguien empieza a hacer algo y eso lo llena, empieza a contagiar, ¿sí? Y se empieza a contagiar. Y es positivo porque, de hecho, mis hermanas, eh, unos cuñados han practicado esto. Y es chévere porque se va contagiando, va tocando y va tocando y a la final, cuando uno se da cuenta, está metido no solamente uno, sino mucha gente alrededor de esto. Y lo que yo te digo, esto no es deporte, o nosotros no nos consideramos deportistas de alto rendimiento porque no nos pagan por esto. Ujú. Nosotros pagamos por participar en estas carreras que son pues duras o largas y lo hace uno con ese amor y eh, con ese positivismo, yo creo. Yo creo que, y lo que tú decías en cuanto al tema de la salud mental, el deporte suena como un cliché, pero la verdad es una terapia. Es una terapia porque cuando tú aprendes a estar consigo mismo, estar en sinergia con uno mismo, es difícil a veces poder encontrar esos espacios donde yo pueda hablar conmigo mismo, cuestionarme, preguntarme, pensar, visionar, o sea, hacer un montón de cosas. Y cuando uno practica un deporte, uno tiene esos espacios de meditación. Entonces, cuando tú estás corriendo, para mí un ejemplo, una maratón, eh, y estás en el kilómetro 30 donde ya tu cuerpo físicamente ya no te da, o sea, estás, eh, el cuerpo literalmente te está diciendo para, tú en tu cabeza estás trabajando en otro tipo de cosas y así funciona. Tu cabeza está diciendo, no, hay que seguir, cómo va la alimentación, nos falta tanto, o sea, va haciendo cálculos, va pensando, va mirando. Y como esto es física, si tú el cuerpo no lo detienes, él sigue, así esté cansado. Y tu cabeza sigue trabajando. Entonces, estás pensando, estás meditando todo el tiempo contigo mismo. Entonces se vuelve una terapia porque a veces en los días de estrés, en los días de problemas, en los días de dificultades, siento que tengo la necesidad de salir. Como cuando uno va quien requiere una cita médica
para cuidar su cuerpo también, o una cita con el psicólogo para validar cómo está su cabeza. Yo siento que con el deporte, y es una invitación muy respetuosa para todos, para que por lo menos intenten hacer eso, o sea, buscarse a sí mismos en un deporte es muy importante. Y mira que parte de la escritura, ahí para cerrar ese punto, se ha dado ahí, porque cuando uno hace, cuando está en esos espacios, empieza uno a visionar y a proyectar, y, oye, yo tengo la necesidad, o yo soy bueno en esto, yo quiero hacerlo. Y lo empieza uno a idealizar, y cuando se da cuenta, ya tiene una idea tiene algo en la cabeza realmente consistente y cuando terminas el deporte dice, tengo ganas de hacerlo, lo voy a empezar a hacer. Y ahí viene otro tema que es la acción, porque mucho pensar, mucho idear, no sirve de nada si no accionas y si no das el primer paso. Entonces, eso es como parte del deporte, más o menos en cuanto al tema de la meditación y el tema mental. Y es que aquí has tocado varios temas importantes. El tema del deporte nos lleva también a tener una estabilidad y una armonía también, además en nuestro cuerpo, con nuestra mente. O sea, es como allí es la parte, nuestro cerebro empieza a funcionar mejor porque pues empiezan también a, mm, a segregar estas hormonas y bueno, todo como a darnos a nosotros y a conectar más con con nuestros órganos de una manera equilibrada. La parte de la psique, que hablábamos de la salud mental, pues imagínate, o sea, es que ayuda un montón. Y en cuanto a la parte física, pues también, porque entonces la resistencia mejora, la flexibilidad, ya los dolores pues propios de la edad después de los 30 ya empiezan a disminuir. O sea, todo eso hace que el deporte actúa en nuestro cuerpo en todos nuestros órganos y en nuestros sistemas. Entonces, eso es súper importante. Lo otro que tú mencionas con respecto a, se va generando también em, esa capacidad de crear, esa capacidad de visualizar y, y como de ir armando algo, un plan de vida, un plan También. de negocios, un plan de trabajo, un plan de sanación. O sea, se van creando muchos planes, pero como tú dices, no se puede quedar en plan, hay que entrar a Correcto. accionar. Yo quiero preguntarte algo, cuando tú estabas niño, ¿qué era lo que te gustaba hacer? O sea, ¿qué deporte practicabas o cómo pasabas tu tiempo libre? Digamos, en la niñez digamos, en mi hogar, la niñez fue una niñez muy tranquila, ¿ves? Una niñez pues, rodeado de mis padres, la verdad. Eh, con 5 hermanos dan para todo, ¿no? Para jugar, Con mi hermano Carlos, tuvimos una niñez bastante chévere, digamos, en cuanto al tema de que podíamos compartir demasiadas cosas, jugábamos juntos, inventábamos cosas, hacíamos muñecos en plastilina. Y con mis hermanas, mi hermana mayor jugaba con nosotros a la profesora, con las menores, o sea, 5 hermanos siempre es importante esa sinergia. Claramente, como también el tema de hermanos a veces llegaba a momentos a veces difíciles, pero creo que ese tema en la niñez fue bueno, fue positivo. Que digamos que jugáramos en el parque, sí, lo podíamos hacer y nos gustaba, pero digamos no era Común. como tan común. Entonces, de vez en cuando salíamos a los parques y además por el tema de también de que mi padre trabajaba todo el tiempo y mi mamá sola en casa con nosotros, eh, tener 5 hijos por fuera también se ponía complicado. Pero entonces, cosa que sí me gustó a mí desde pequeño y no lo pude hacer y ya creo que no lo voy a poder hacer, era ser médico. Yo soñé con ser médico, pero sí tenía como no sé, yo lo pensé y me acuerdo muy bien desde pequeño que yo tenía que hacer algo importante y eso yo yo ni siquiera sabía qué iba a hacer de mi vida. Y esta es la hora a veces que uno pasa el tiempo y a veces uno dice, ¿yo qué quiero hacer de mi vida? ¿Para qué vine aquí? ¿Para qué?
Entonces, con el tiempo he venido trabajando ese tema y me preguntaba, y cuando me preguntas de niño, yo decía, yo tengo que ser algo importante en el mundo. Y me imaginaba en ese tiempo hacer vacunas, ser un científico, ser un artista, o sea, un montón de cosas que te puedes imaginar siendo niño. Y, y hoy me respondo esa pregunta a la fecha de hoy. Y yo creo que una de las cosas a las que vine fue a trascender con los libros, a ¿Te dejar, a gustaba dejar. escribir? ¿Desde niño empezaste a escribir o adolescente? ¿Cuándo comenzó? No, imagínate que yo terminé estudiando comunicación social por la sencilla razón que alguna vez escuché, haz lo que te guste hacer y lo que sepas hacer. Y yo qué voy a estudiar, pues yo qué sé hacer. Uno con 16, 17 años Perdido. está perdido. Y yo lo único que sabía era que a mí me gustaba hablar, que me Hablar. gustaba hablar mucho y que era bueno para eso. Entonces yo dije, no, yo quiero estudiar algo que, sí, que sea de hablar. Y entonces empecé a buscar, y claro, comunicación social y periodismo. Y créeme que eso fue como anillo al dedo. A mí la comunicación social y el periodismo me fascinó, me sigue cautivando porque es esa carrera en donde te permite saber es un mar muy amplio y también muy profundo. Entonces, un comunicador o un periodista está a la altura de cualquier profesión. Un periodista, en teoría, tendría la habilidad y la posibilidad de entablar una conversación con un médico, con un científico, con un economista, con un presidente y tener la capacidad y el dominio de diferentes temas. Y eso siempre me fascinó, conocer muchas cosas. Entonces, eh, cuando estás estudiando la comunicación o cuando estudias este tipo de carreras y te empieza a gustar algo, entonces empiezas a ahondar y a volverte a veces un experto en esos temas. Periodismo económico, periodismo deportivo, periodismo, y es supremamente enviciador el tema del periodismo cuando te nace y cuando te gusta y cuando encuentras esa carrera. Y otra de las cosas que ahorita vemos con mi hijo que va a salir del colegio y yo creo que muchos padres se preguntan es, ¿y mi hijo qué quiere hacer? ¿Qué quiere estudiar? Y nosotros como padres siempre queremos, de hecho nos educaron así, busca una carrera que te genere dinero, busca una carrera que te dé estabilidad, que te dé estatus, sea abogado, y está bien, pero cuando uno crece y cuando verdaderamente empieza a madurar, eh, y que eso a veces pasa el tiempo, y yo creo que incluso a veces siento que todavía no he madurado lo suficiente y me faltará mucho, y es que uno debería hacer lo que le gusta, porque cuando uno es bueno en lo que le gusta, el éxito está garantizado, créeme. Cuando tú eres y tienes ese don y eres bueno, cuando una persona es buena en lo que hace y tiene algo innato en su ser, en su esencia, debe explotarlo, debe explotarlo. No hay opción. Si tú eres bueno en la música, estudia y sé el mejor en la música, que seguro, si eres disciplinado y eres constante, te va a ir bien en la vida. Si así te fascinan los números, te fascina lo que sea, estudia lo que te gusta, porque te va a llevar a ser exitoso. No es fácil y exige demasiada disciplina y constancia, pero créeme que es algo que es verdadero. Cuando escoges lo que te nace y cuando sientes en el alma que algo te gusta y eres bueno para eso, a veces la gente te lo dice y uno no confía. A mí en el colegio me decía un director, es que tú eres muy bueno. Yo participaba en muchas obras de teatro y hablaba mucho. Me decía, tú eres muy bueno hablando, eres muy bueno. Y me dieron una beca para estudiar teatro. Y yo dije, pero qué teatro, por Dios, yo no quiero hacer eso. Y rechacé una beca de actuación porque no creía en lo que verdaderamente iba a ser mi futuro. Entonces ahí pienso que eso es como un tipcito súper importante para los padres o los jóvenes que estén buscando una carrera, que lo piensen con el corazón. La verdad que funciona, funciona, funciona.
Sí, y es que hay algo importante, y tú decías ahora, es que hay momentos en que yo digo, ¿para qué estoy acá? Nosotros muchas veces no conocemos el propósito de nuestra vida, o sea, todavía no sabemos, y eso Ujú, sucede mucho en la adolescencia, en que uno dice, ¿yo qué voy a estudiar? ¿Yo qué voy a hacer? Es que yo no sé, y es que hay algo que tú decías ahora, es que me encanta hablar, mira que me pasó igual, yo sé, yo qué voy a estudiar, yo pasé como por 4 carreras y yo como que no me acomodaba, pasé por administración de empresas, pasé por iba a estudiar para ser maestra de preescolar, o sea, pero yo decía, eso no es lo mío, probé un semestre, el otro, y yo decía, yo soy muy buena para hablar, yo hablo mucho. Entonces, eres buenísima. estudié locución y comunicación social, y yo dije, eh, cómo descubre uno cuál es su propósito? Y esto pasa, por ejemplo, cuando vienen los consultantes o los pacientes conmigo a sesiones de terapia holística. Claudia, es que yo no sé yo para qué nací, yo todavía no sé qué es lo que estoy haciendo en este mundo. Yo le digo, bueno, vamos a sacar cuál es tu propósito de vida. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Lo Ujú, disfrutas? ¿Qué es lo que harías así no te pagaran? ¿Qué es lo que la gente dice que haces muy bien así tú no creas que lo hagas bien? Entonces, a base de esas preguntas, empezamos a ujú, descubrir cuál es ese propósito. Entonces, por ejemplo, tú dijiste, ay, ¿yo para qué soy bueno? Ay, yo soy bueno para hablar. Yo voy a estudiar comunicación. Y entonces uno a través de eso es que empieza a descubrir para qué vino. Y sobre todo el tema de la pasión. ¿Qué haría ujú. yo así no me pagaran? ¿Qué es lo que yo disfruto? Yo aquí muchas veces lo he dicho, a mí me encanta estar aquí detrás de este micrófono y hablar, a mí me ha encantado trabajar en radio, hacer programas de radio y ir a buscar todos esos talentos que nadie conoce, Ujú, que están ahí, llevan años haciendo cosas, pero nadie los entrevista. A mí me encanta hacer eso, sacar a estas personas a la luz y creo que eso también lo he hecho en este podcast, traer personas que son llenos de dones, de habilidades, de talentos y que no han tenido la oportunidad de salir a la luz. Y digo, bueno, yo venga, yo les abro aquí un espacio y quiero que los sí, conozcan, que mi audiencia, que cada día va creciendo, los vaya conociendo. Entonces, es importante eso, es descubrir qué te gusta hacer, en qué eres bueno, qué es lo que la gente dice, sobre todo qué es lo que tú disfrutas hacer. Y, y por ejemplo, yo te preguntaba, ¿qué te gustaba hacer de niño? Porque la mayoría de las veces me dicen, los escritores me dicen, no, me gustaba escribir desde niño. A mí me gustaba escribir desde niña. Y cuando yo estudié locución y comunicación, yo quería ir a escribir las noticias, ir a redacción de un periódico. Y estuve súper, trabajando en uno súper. de los periódicos más importantes de este país, esperando ese espaciecito en el departamento de redacción, pero mientras tanto yo estaba en servicio al cliente y allá duré 3 años esperando ese espaciecito en redacción. Y entonces mira cómo uno va descubriendo eso, ¿cierto? A medida de lo que va viviendo, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta? Es importante que los chicos que estén en esa etapa de qué me voy a poner a hacer, porque es que tampoco hay tanto espacio para tanto médico, para tanto abogado, para tanto administrador, para Ujú, tanto arquitecto. Hay que buscar como también entre lo que le gusta. A veces los chicos tienen inclinaciones musicales. Entonces me ujú. encanta la música, me encanta. Y los padres, no, un músico se muere de hambre, un pintor se muere de hambre, a no ser que sea Picasso o Dalí, pero de resto se va a morir de hambre. Y entonces anulamos en nuestros hijos Total. esos gustos y esas habilidades, cuando lo que deberíamos hacer es apoyarlos y ver si es tan bueno tocando guitarra, pues imagínese, puede llegar a ser un súper guitarrista reconocido Así. o si no va a ser reconocido, por lo menos va a ser feliz haciendo lo que le gusta. Es Punto. que hay que ir a buscar la felicidad Es el en punto. eso, en lo que nos gusta. Entonces, eso que tú dices, un tip para los padres es busquemos qué es lo que le gusta a nuestros hijos y llevémoslos, acompañémoslos por ese camino para que ellos puedan realmente encontrar ese propósito. ¿Cuántos artistas frustrados dicen, me han llegado a mí, personas que conozco, no, Claudia, yo estudié derecho y me entregaron mi título como abogado y fui, se lo llevé a mi papá y le dije, papá, aquí está su título, mamá, aquí está su diploma, pero yo me voy a tocar guitarra porque eso es lo que a mí me hace feliz. Así es. Y van y crean su banda musical o se van como solistas y se convierten en unos super artistas. Entonces, Y eh, mira, y mira que esto lo que estamos hablando.
cuando tú te unes con muchas personas o con varias personas, o con alguien, eh, incluso de tu propio núcleo familiar, tus amigos más cercanos, y les haces preguntas eh, de este tipo, muy profundas, donde les dice, oye, ven, y si tú tuvieras todo en la vida, si tú tuvieras dinero, si tú tuvieras, tu familia estuviera perfecto, si no necesitaras absolutamente nada, ¿qué quisieras hacer? ¿A qué te dedicarías? Y empieza uno a escuchar unas respuestas que uno dice, oiga, pero ¿qué? O sea, amigos que son médicos, personas que son supremamente exitosas en temas administrativos, laborales, gerentes, directores, que a veces uno les pregunta esto y, no, a mí me gustaría cocinar. Yo soy bueno cocinando. Yo quisiera tener un restaurante. O a Ajá, mí me gustaría, no sé, plantar, me gustaría cultivar. Me fascina la finca. Yo de niño vivía en las... Entonces, cuando uno quita ese espectro de la necesidad, del dinero, y se va a lo que verdaderamente uno quiere, ahí es donde uno dice, oiga, venga, y si tuvieras todo solucionado, ¿cuál sería tu vida perfecta? No, no sé, leer libros. Muchas personas te dirán cualquier cosa y encuentra unas respuestas muy curiosas porque uno dice, oye, ven, y tú siendo tan exitoso, siendo un médico, cirujano, y quieres hacer panadería, sí, me fascina la panadería, me fascina la pastelería, sé cocinar, sé hacer cosas y sí. quiero hacer esto. Entonces, hubieras hecho eso desde un principio, serías 3 veces más exitoso de lo que eres Y feliz, actualmente y además. feliz. Correcto. Eso es importante. Sí, sí, eso es muy cierto. Pero fíjate que es que eso viene pues por el tema de las creencias y de la manera como nos han educado y nos han criado. Porque es, no, tienes que tener una carrera, estudia una carrera para que puedas tener un muy buen trabajo y ganes dinero y puedas tener tu casa, tener tu carro, tener tu eso, puedas viajar, no sé qué, pero todo se centra sobre esa estabilidad económica, pero jamás Correcto. sobre la estabilidad emocional, sobre lo que realmente nos haría feliz. A mí en días pasados me preguntaba, estaba así como reunida también con unos escritores y uno de ellos me pregunta, oye Claudia, si tú tuvieras todo resuelto en tu vida, ¿a ti qué te encantaría hacer? Porque pues, por ejemplo, yo digo, no, me encanta estar acá y estar así, Ajá. hacer podcasts y programas y esto. Me decía, pero aparte de esto que te lo disfrutas, si tuvieras todo resuelto, ¿qué te gustaría hacer? Y yo le dije, ay, estar acostada en una hamaca leyendo. O sea, como que yo digo, ya he hecho tantas cosas en mi vida, Sí. ya he podido como cumplir muchos de mis sueños. Creo que el último que me falta es estar acostada en una hamaca leyendo. Quisiera tener todo el tiempo del mundo para leer todos los libros que mi papá me dejó en su biblioteca. O sea, quisiera, pero yo digo, y leer, para mí es un reto leer, máximo media hora. O sea, porque es que son demasiadas cosas que tengo que hacer. ¿Ves? Pero Ya y feliz. qué bonito, y qué bonita esa respuesta, porque si es que son tan sencillas y o sea, tan del alma, Sí. que para muchas personas de pronto podría parecer que estar acostada en una hamaca leyendo un libro no sería un gran plan, pero para ti es un objetivo y es algo que te alegraría tu alma, tu vida, te haría feliz. Entonces, es chévere cuando nos cuestionamos y nos hacemos este tipo de preguntas, y las respuestas nos sorprenderán. Nos sorprenden, la verdad nos sorprenden. Sí, 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 sí. La verdad es que, y tiene uno ese tipo de conversaciones y lo que tú dices es cierto. O sea, ¿a ti qué te gustaría hacer? Uy, a mí me encantaría hacer pasteles, panadería, y me encantaría estar haciendo tortas, y uno, pero pues es que tú eres cirujana y es, a ver, es que tú, no, pero es que a mí no, si a mí me ponen a escoger, yo creo que dejaría de hacer cirugías y más bien me voy a hacer pasteles de chocolate, Ujú. vainilla, no sé qué. Pero ¿por qué no? Porque yo amo la pastelería. Y uno dice, a ver, pero ¿En fíjate, serio? son esos deseos del alma que se van quedando ahí. Ya de pronto la cirujana se retire a los 60 años y diga, ahora sí me voy a poner a hacer pasteles. Sí, y puede pasar, pero a veces le damos tan poquito tiempo a eso Ujú, y buscamos tan poquito tiempo, debería ser al contrario, deberíamos darle más tiempo a esas cosas que nos hacen feliz y siempre o tendemos a creer que voy a hacer eso cuando me pensione, ujú. voy a hacer eso cuando mis hijos estén grandes, voy a hacer eso cuando tenga una casa, voy a hacer eso cuando tenga, no sé, ponle el nombre que sea.
y aplazamos esa felicidad, la aplazamos por mucho tiempo. Y cuando llega el momento de querer hacer eso, a veces ya perdemos el impulso y perdemos las ganas de querer eh, ser felices. Y es eso, ser felices. Entonces, ¿por qué lo aplazas? Sácale un tiempo porque tiempo hay. Y créeme que tiempo hay. A veces desperdiciamos tanto tiempo en otras cosas y no valoramos el tiempo, el presente, el utilizar el hoy para realmente hacer las cosas que uno quiere, porque tiempo sí lo hay desde que se trabaje, el presente hay que trabajarlo. Sí, eso es cierto. Vamos aplazando, aplazando y aplazando y cuando decimos, ay, mira, ella tenía tantas ganas de hacer esto y Ujú. infarto y falleció. O sea, se va uno de este plano sin haber hecho todo lo que le gusta, sin haber Totalmente, disfrutado, sino ¿por qué? Por estar cumpliendo estándares también de la sociedad, por estar todo el tiempo en el tema de la sobrevivencia, la supervivencia, es que tengo que trabajar para poder sobrevivir. Entonces se nos correcto, va la vida, es en eso, trabajando, trabajando, trabajando para poder tener, y más si tenemos hijos, entonces es que hay que sostener a los hijos, y entonces la casa, y entonces me quiero comprar un carro, entonces la deuda del carro, entonces tengo que trabajar para pagar la deuda, y nos la pasamos en esas todo el tiempo y aplazando todas esas otras cosas, o deseos del alma, y llegamos a viejos y se nos fue el tiempo y no lo hicimos. totalmente. Entonces, la invitación es a que, a ver, hagámonos una autoevaluación, qué me gusta hacer y por qué no lo estoy haciendo ahora. O sea, ¿qué es lo que me detiene? No te estoy diciendo de renuncia a tu trabajo y ponte a hacer Así es, solo lo que te gusta, pero sácale tiempo y haz lo que te gusta, empieza a hacer lo que te gusta. Y como lo que nos gusta es escribir, entonces también vamos a hablar de esa parte. ¿En qué momento de tu vida como que ocurre esto, que ese punto de inflexión en que tú dices, esto me sacudió y definitivamente voy a llevar a la práctica ya todo esto que yo quiero contar y quiero compartir con otros? ¿En qué momento sucedió eso en ti? Tomaste la decisión de convertirte en un escritor. Mira, Claudia, que es una anécdota bastante curiosa y no sé, pues me pasó a mí, no sé si de pronto alguien haya tenido la posibilidad, pero a mí eso me cambió en gran parte la vida. Y fue el hecho de que organizamos con unos amigos, con unos compañeros, lanzarse por paracaídas. Ujú, Y uno puede decir, no, pues es una actividad muy chévere, muy divertida y todo eso. Para mí, lanzarme en paracaídas, y aunque actualmente es un deporte supremamente seguro, muy seguro, de hecho, la probabilidad de algún tipo de que algo salga mal es demasiado baja, eh, el hecho de confrontar esa actividad como un riesgo y un riesgo eh, mortal, literalmente, o sea, claro. el hecho de sentir que si algo llega a salir mal, no vas a estar. Para mí eso me cambió la vida. Yo sentía cada vez que se acercaba más la fecha del salto, sentía más miedo. No miedo, no era miedo de fallar, sino ese cuestionamiento de, oye, ¿y si Dios no lo quiere llegar a pasar algo? ¿Qué he hecho con mi vida? Ujú, ¿Qué he hecho? Y lamentablemente se pasa con una enfermedad, pasa con un accidente, pasa con cualquier cosa. ¿Sí? Y uno dice, oiga, ¿qué he hecho con mi vida? Y yo sentía que cada vez que se acercaba al salto, yo decía, ¿qué debo hacer con mi vida? Y yo tenía en mi cabeza escribir un libro. Eh, de hecho, acá tengo parte del libro, se llama ¿Cómo negociar con tus hijos? Y ujú, ahorita les cuento un poquito más de este libro. Y este libro sus primeras hojas empezaron antes del salto. ujú, Sus primeras hojas empezaron. Yo dije, tengo que escribir. Y un día abrí la computadora y vi la hoja en blanco y dije, voy a empezar a escribir. Bien o mal, voy a empezar a escribir. Y empecé a escribir. Había días que no me salía nada, había días que sí me salían algo. Y cada vez que llegaba al salto, yo decía, tengo que escribir este libro, tengo que escribir este libro, tengo que escribir el libro. Pues llegó el día del salto y ese día no sentía miedo, sentía era como, no sé, como una sensación diferente. Cuando
porque yo era el que estaba en la primera línea de salto del avión, de la avioneta. Pues imagínate tú, o para cualquier persona que, digamos, ha tomado un vuelo, cuando tú vas en un vuelo y miras por la ventana, ves abajo las nubecitas y un par de montañitas y por allá un rito bajando. Así literalmente se ve desde una avioneta en vuelo. Y que tú seas el que abra la puerta y que sientas esa ráfaga de viento que te tumba hacia atrás y que te tengas que lanzar, ahí cambia todo. Y empieza a romper unos esos paradigmas. ¿Será que si me tiro, que voy a sentir un vacío, voy a sentir un miedo, voy a gritar? Y no. Cuando yo me lancé ese paracaídas, eh, todo fue paz. Y suena raro y a veces diferente. eh, Hubo un grito de esos profundos que salen totalmente del alma y a la final un sentimiento de gratitud inmenso con Dios, con la vida, con uno mismo, de poder ver, de volar como un pájaro, digámoslo así, Sí. ¿sí? Y de ver la De inmensidad, ¿no? verla y sentirse libre, ¿sí? Sentir que no hay nada ni arriba ni abajo, nada, o sea, tú simplemente estás es mirando hacia abajo. Y, y cuando yo aterricé, yo Yo creo que me quité en ese vuelo como unos 20 kilos de encima, pero no de peso, sino de cosas de la cabeza, De de peso, pero en peso, la cabeza. corre peso mental, o sea, no de Ah, pelo porque ya, ya no tengo, pero sí ese peso de pensamientos, de emociones, de conflictos, de un montón de cosas, y yo creo que ahí me cambió mi vida. Cuando uno confronta esos miedos y más al miedo a la muerte, yo creo que ahí empiezan a haber cambios muy profundos. Y yo llegué y ese libro lo terminé como en 6 meses, ujú. pero dedicado a escribir. Y fue autopublicado, yo lo publiqué y mira que la serendipia, como tú lo decías al principio, cuando uno se encuentra con personas eh, y hay esa sinergia, pasan cosas maravillosas y es un efecto de bola de nieve. Va creciendo y uno ni siquiera se da cuenta, ni siquiera hay que esforzarse porque eso empieza a rodar solo. Y yo autopubliqué mi libro y el libro el día que lo imprimí unas copias, me fui con la familia a celebrar en un restaurante del centro comercial y estaba en un tercer piso, bajamos al segundo piso del centro comercial y la escalera preciso daba a una librería. Ajá, Y yo tenía mi libro porque estábamos celebrando con él y me fui allá y le dije: Buenas noches, mire, es que yo soy escritor, tengo este libro, ¿usted me lo recibe?". Y ajá, pues si quieres, déjanos una copia, lo revisamos, lo miramos. Y aquí, cuando me llamaron: "Sí, señor, traiga su libro, está muy bueno". genial. Se quedó en la librería lo vendió. Después, por cosas del destino, la librería terminó en la Feria del Libro de Bogotá de este año y por cosas del destino, otra librería también cogió el libro y esa librería también estaba en la Feria del Libro y fue uno de los autores más vendidos de la librería en esta Feria del Libro de este año. Imagínate. Y estuve allá como expositor vendiendo libros y estuve con Ita. Y bueno, entonces ahí viene todo esto. Y Ujú, lo que yo te decía, el accionar las cosas, no solamente pensarlas, porque a veces muchos de nosotros nos quedamos, yo me quedé por muchos años en el mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento y el del proyecto, en el que yo tengo que hacer. Y yo miraba mi correo electrónico todos los días esperando que me llegara un correo diciendo: "Ganaste algo". ujú, O te ganaste una beca, o te ganas. Pero ¿por qué me voy a ganar una beca si no he hecho absolutamente nada? ajá, ¿Por qué me va a llevar un correo electrónico si yo no he hecho nada por lo cual me vayan a escribir? ujú. Y ahora, cosa diferente es que tú revisas el correo electrónico y empiezas a ver cosas: te invitamos a tal, o te llegó esto, te llegó lo otro. O- Pero como entraste en entonces, acción, eh, como ahí sí entraste en acción, entonces cuando, se empieza. cuando así es. Entonces, este libro ha sido una bendición. Yo le doy gracias a Dios y a mí mismo. Uno tiene que agradecerse también por todo ese tiempo, ese trabajo, esa dedicación. Y, y mira que empecé a escribir textos también cortos y empecé a escribir y a mandar lo que te genera la acción. Sí. Hacía unos textos, escribía de todo, de misterio, de amor, de salud mental, escribí muchas cosas. Y hay mucha gente que actualmente tiene ideas, textos, y que porque no es escritor o porque no es comunicador o porque se detiene y los guarda por allá,
Y no, si tú tienes una idea que contar, una historia que contar, no importa la ortografía o el estilo, porque hay personas que se dedican a eso, a corregir eso. Lo que vale es la historia, lo que vale es lo que hay que contar. Entonces, si hay gente o si hay personas acá que nos están viendo y tienen algo que contar, arriésguense, arriésguense, escríbanlo, envíenlo a a una editorial, envíenlo a un concurso, no sé, hagan algo, pero no se queden con eso porque créame que hay mucha gente en el mundo que quiere escuchar esa historia. Exacto, exactamente. Hay mucha gente que quiere escuchar el problema que tienes y tú cómo lo solucionaste, porque muchas personas en este momento no tienen la solución de ese problema. Entonces, es motivante cuando accionas ese tema. Entonces, eso también es importante que le quería contar acerca de cómo más o menos se construyó este librito. Bueno, entonces hablemos de cómo negociar con los hijos. ¿Por qué escogiste ese tema y qué fue lo que te llevó a desarrollar todo el contenido? Pues imagínate que cómo negociar con tus hijos nace de, de la exposición en nuestra sociedad, digamos. Con mi esposa y con mis hijos, pues tratamos de ser una familia pues muy humilde, muy tranquila, muy humilde y siendo lo que somos. ¿Mm? Entonces, en nuestro círculo social, en nuestro círculo familiar, siempre, pues de alguna forma nos manifestaron que hacíamos un buen trabajo con nuestros hijos. Y yo creo que esto también lo hace mucha gente, muchos padres que se dedican y hacen lo mejor por sus hijos. Entonces, nos decían, oiga, pero tu hijo, tu hija, ¿ustedes cómo hacen? Cuéntenos el secreto, que porque ellos son así tan, ellos son entrenadores, saludan, eso, hablan de todo, eh, son almas viejas, digámoslo así, porque son para ser niños, tienen un concepto y una madurez mental bastante grande. Entonces, yo decía, no, pues nosotros eh, los los ponemos a leer y uno dice, pues poner a leer a su hijo pues, es cómodo, o a veces el hijo lee o no lee y ya, es simple. Pero nosotros, digamos, en cómo negociar con tus hijos, inventamos un método acá con mi esposa y le dijimos a Matías, oye Matías, tú eres capaz de hacer un cubo Rubik, porque él estaba viendo que ves un documental de los Speedcubers, de esta gente que arma sus cubos supremamente rápido y decía, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Yo decía, Matías, mira, te voy a regalar un cubo de estos y si tú lo logras hacer, te doy un premio. Y este chico, Matías, cogió ese cubo y duró todo un día viendo tutoriales, viendo un montón de cosas. Lloró ese día, sufrió ese día. Una cosa importante de esto es que hay que identificar primero que todo las necesidades de nuestros hijos, qué les gusta, ¿sí? Porque a no todos los hijos les gusta lo mismo, no les apasiona lo mismo. Así sean Entonces, con hermanos, ¿no? Mati, Y así sean hermanos, correcto, no les gusta lo mismo. no les gusta lo mismo. Entonces, uno tiene que tener esa sensibilidad de saber qué les gusta a ellos. A mi hijo en ese tiempo les gustaban un poco los videojuegos y en ese tiempo le habíamos regalado, creo que su primera consola de videojuegos. Acá todo es administrado, en la casa es administrado, juegas tanto tiempo y ya, y no hay más. O sea, acá le dijimos, mira, si tú armas este cubo, te vamos a dar una hora para que juegues este juego. Y se motivó tanto que al final a la noche nos mostró el cubo armado y con una ficha en la punta que no cuadraba. Solo una. Decía, ya he intentado hacerlo 1000 veces y no me cuadra, papá. Cuando fue que buscamos en internet que qué pasaba, y nos dimos cuenta que cuando queda esa ficha así es porque el cubo está mal armado, mal diseñado, o sea, mal ensamblado. Y él identificó, después de armarlo como 3 veces, que el cubo tenía un error. Ujú. Entonces, la solución era sacar la pieza, ponerla y ya. Y ahí sí, y volverlo a Solución. desarmar para volverlo ya Y lo armado. armó y ya después de haberlo intentado más de 20 veces en el día, lo cogió y lo desarmó, y lo armó en ese mismo día, un cubo Rubik. Mm. Le compramos cubos de 4, de 5, de 6, de 7 caras, que eso es supremamente complicado, y los armaba. Y lo mismo pasaba con los libros. Oye, Matías, ¿te gusta leer? Sí,
llevar a un niño a la librería tiene que ser un ejercicio que nosotros como padres tenemos que hacer, porque no todos los libros van a ser para nuestros hijos, pero sí los libros que ellos vean y que les gusten, los van a querer. Entonces ellos van a una librería y ven un librito con un conejito, con un muñequito, y quieren ese libro, cómprenlo, porque así no sea el libro más interesante, el libro más profundo, el de desarrollo personal, es el libro que a él le gustó y ese libro lo va a leer. Entonces cuando abren el libro y ven los muñequitos y leen el texto y empiezan a tomar conciencia de la lectura, de ese tipo de cosas, eh, empieza cómo negociar con tus hijos. Entonces, Matías, nosotros le pasábamos textos. ¿Qué quieres leer? No, yo quiero que leer Mario Mendoza. No, yo quiero leer esto, yo quiero leer lo otro, yo quiero leer. Y leía, llegó al punto de leer casi más de 20 libros en un año. Y de esta forma, o sea, léete este libro y negociamos algo que te guste. Sí, papi, es que yo no sé, porque a veces la cultura de nosotros los padres, de darle todo a nuestros hijos y decirles, sí, 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 papi, quiero esto, sí, tómalo, papi, se vuelve fácil para ellos y los educamos en una cultura del que no cuesta nada, de que todo es fácil, de que solamente abro la boca y pido algo y me lo dan. Y así podamos darlo, y así tengamos la posibilidad económica o de tiempo, lo que sea, de poderlo dar. Un no también es una respuesta. Y podemos llevar a nuestros hijos también a exigirlos positivamente para que logren metas. Entonces, creamos hasta un contrato. Hay un contrato, en este libro hay un contrato Ujú. que lo llena el papá y lo llena el hijo, los papás y los hijos. El hijo se compromete a hacer tal cosa y como remuneración, como un contrato laboral, como así, como nos toca a nosotros los adultos lidiarnos en el día a día, le estamos enseñando a nuestros hijos que hay que negociar desde pequeños. Entonces acá, el simple hecho, créeme, de lavar una loza es un problema en una casa, Ajá. porque nunca se acostumbraron. Entonces, oye, ven, si tú lavas la loza hoy y no se vuelve, y lo que por eso quiero hacer muy claridad, que no se vuelve, el libro no es un tema de recompensa por todo, porque si no los hijos, es que si yo no hago esto, tú no me das nada, o qué me vas a dar si hago esto, no. Es simplemente educarlos, educarlos a través de la motivación positiva, educarlos a través del compromiso, del logro, ¿sí? Y el reconocimiento para que logren hacer cosas relativamente importantes. Así como lavar la loza, tender la cama es importante, también leer un libro, escribir un cuento, hacer ejercicio, cualquier cosa que sea positiva para ellos, lo podemos lograr. Entonces, cuando hicimos esto, yo le contaba a mis, volvemos al tema de los amigos, les dije, mire, oye, ¿y usted por qué no escribe eso? ¿Usted por qué no se atreve? Y nomás fue decirlo y hubo la conjunción de todo esto y terminamos escribiendo este texto que ha caído muy bien, la gente ha recibido muy buenos comentarios de la gente. Las personas, de hecho, el libro se encuentra ya en plataformas digitales a nivel mundial, pues está en Amazon. En Latinoamérica se encuentra a través de Busca Libre, lo pueden adquirir, lo pueden buscar, es cómo negociar con tus hijos. Y es una pequeña guía desde nuestro punto de vista como padres, de cómo llevar a nuestros hijos a ser una mejor versión de ellos mismos y nosotros como padres sentirnos un poco más tranquilos de que estamos tratando de hacer el trabajo mejor. Y hay algo muy importante y es que a través de eso le vas a evitar frustraciones a tus hijos en la edad adulta, porque todo se les da, se les da, se les da. Y cuando crezcan, se tengan que hacer cargo de su propia vida y vean que las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban, van a haber muchos sentimientos de frustración. Y ahí empiezan los temas de la depresión y empieza una cantidad de temas de salud mental precisamente por eso. Y entonces ahora es que si quiero tener algo me tengo que esforzar demasiado y yo prefería estar más bien en mi casa porque mis papás me lo daban todo y no me costaba nada. Entonces es como también pensar en el Correcto. futuro, qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos como base para que su vida adulta, para que sea un adulto funcional y no que esté dependiendo todo el tiempo de lo que papá o mamá le puedan dar. Y eso también hace parte de la responsabilidad nuestra como padres. Bueno, entonces vamos a dejar aquí en la descripción del video, vamos a dejar los enlaces
Ok. donde puedan adquirir el libro, ¿cierto? Tanto en Busca Libre como en Amazon vamos a dejar esos enlaces para que quienes estén interesados y en conocer esta obra de César puedan adquirir el libro de cómo negociar con tus hijos. Bueno, César, también has participado ya a nivel de editorial, que fue en la oportunidad en la que tú y yo nos conocimos, porque hemos participado en varios libros conmemorativos y antológicos de una editorial que se llama ITA en Colombia. Cuéntame, hablabas también de eso, que has escrito muchos textos. ¿Todos estos textos son los que han ido a estos libros? ¿Es lo que has estado haciendo durante este tiempo? Y como lo mencionabas, cuando sacamos el texto de cómo negociar con tus hijos, paralelamente estaba escribiendo varios textos cortos, a manera, pues digámoslo, personal. Y volvemos al tema de la serendipia. Una docente de la universidad con la cual nos tenemos contacto en redes sociales, ella salió, publicó un texto antológico en ITA. Y Ujú, yo la contacté y le pregunté, profe, ¿cómo estás? Qué rico saludarte, ¿cómo te encuentras? Que te felicito y quisiera saber qué estás haciendo, cómo es que lograste esto. Y me dijo, no, mira, eh, haz esto, muévete de esta forma, escribe y lánzate, lánzate. ujú, Y así fue. Empecé a escribir varios textos, empecé a escribir cosas y las empecé a enviar a la editorial. ITA ha sido una editorial, yo creo que ha sido es como mi hogar en cuanto a tema de editorial, porque es una editorial que te permite o nos permite a muchas personas, siendo escritores y no escritores, eh, poder escalar y elevar estos textos a consideración de un grupo editorial, de editores, de personas que leen verdaderamente el texto y lo analizan y lo valoran. No simplemente es como, es que el tuyo es bueno y pasa y el tuyo es malo y no, y ya lo desechan. No, ellos también te ayudan y te dicen, oye, ven, el texto está bien, pero de pronto podrías mejorar en esto o hacer tal cosa. Y eso es positivo, porque cuando hay ese feedback, cuando hay esa retroalimentación, te ayuda, ¿sí? Te ayuda a crecer. Cuando a uno le van diciendo, estás haciendo esto, corrige esto, y si lo haces, seguramente se empiezan a ver los resultados. Entonces, Conita abrió las oportunidades y me he postulado varias convocatorias con ellos. Se, s- Se postulan muchas personas, miles de personas. De hecho, yo mandé el texto de cómo negociar con tus hijos. Se presentaron más de 2000 libros independientes y mi libro quedó en el top 20 de los libros mejor calificados, con posibilidad de publicación con ellos. Y también con los demás textos que ya he hecho más de 6 textos con ellos. Ahorita incluso creo que el 14 de diciembre tenemos el último texto que salió favorecido, va a ser publicado y es un lanzamiento. Créanme que uno a veces ve en las películas como muy el tema muy romántico de ver cómo se lanza un libro y cómo y cuando uno lo vive y cuando uno verdaderamente como escritor ve que su obra está dentro de un libro y que otras personas la leen, eh, ahí es donde verdaderamente los sueños empiezan a hacerse realidad. Y cuando uno se para al frente de muchos escritores a leer un fragmento de su libro, eh, es donde verdaderamente uno siente este pedacito, como decía la película, este momento se llama felicidad. Así, literalmente. Sí, Ve uno que... sí, este 14 de diciembre tenemos el lanzamiento de Tazas Vacías, Ajá. que ahí estoy yo publicada. No Ah, sé nos si veremos. tú también vas en Tazas Vacías. No, voy Voy a de hacer otro, Crimen en el Boulevard. Crimen en Me, el me, Boulevard. me animé a escribir Ay, yo también voy allí, yo también estoy en Crimen en el Boulevard, es que yo estoy también en varios. Yo voy está en genial. estoy pendiente en salir como en 6 libros más. Y cuando tú le coges ya, digamos, lo que te decía, cuando te vuelves bueno en algo, realmente es bueno. Entonces, cuando tú dices, me he publicado, ya me han visto 5 o 6 veces, eso no es suerte, Sí, no, eso no es, ay, no, es que no, es porque te has vuelto buena eres en lo que bueno. haces. Entonces, y es la invitación también para todos, o sea, la primera, la segunda, la tercera, mejor dicho, la 10.ª vez te puede salir mal, pero sigue adelante. Cuando sigues adelante,
empiezas a ver los resultados. Entonces, creo que esto es un ejemplo clarísimo de que hay que trabajarle a los sueños, hay que accionarlos. Sí, es cierto. Y, y es una oportunidad sobre todo para quienes quieren abrirse en el camino de la escritura, el empezar a crear como también su portafolio. He participado en este libro, en este libro, en este libro. Eso nos va dando la oportunidad, nos abre las puertas a participar en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, nos va dando muchas oportunidades también. Y para mí también, Ita, editorial ha sido como también como mi casa. Y quería, en un podcast anterior, en un episodio anterior de este podcast, hablábamos con Aurora Álvarez y Aurora decíamos, qué genial cuando recibimos el feedback de la editora y nos dice, excelente todo esto, ta, 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 y solamente tienes que corregir esto. Y uno dice, wow, yo no sabía que yo escribía Sí. tan bien, o sea, Ajá. es una alegría escuchar y leer esa retroalimentación porque uno dice, ay, wow, yo no sabía que yo escribía tan bien. Porque Sí, siempre necesitas de la validación, o sea, porque a veces como no creemos en nosotros mismos, ¿no? Necesitamos que alguien venga y nos digas que tú sí eres bueno, a ver, mira, te doy la palmadita en la espalda. Pero esa retroalimentación que nos da la editorial es genial, o sea, eso nos alimenta. Entonces ya para el siguiente texto, ya entonces el siguiente aporte al libro, nosotros ya mejoramos ese punto y así vamos mejorando, mejorando. Entonces, para quien desee iniciar, este tipo de publicaciones son ideales porque lo van acompañando también, pues como en en todo el proceso y vas creciendo. no, Obviamente también hay que estudiar y hacer muchas cosas, o sea, no es solamente ir y ya, bueno, lo entregué y no, o sea, esto es toda una preparación, tenemos que saber de marketing, tenemos que saber de gramática, redacción, ortografía, o sea, hay que estudiar, no es, ujú, tenemos que perderle ese miedo a estudiar. Podemos escribir por impulso, porque es que eso es lo que me gusta hacer, pero si queremos hacer de esto una carrera, sí tenemos que prepararnos. así es, así es. O sea, hay dones y hay habilidades que uno son innatas, pero yo creo que así como el futbolista que sabe jugar al fútbol o sea, juega fútbol todos los días y juega muy bien al fútbol y tiene un entrenador que lo entrena todos los días y le enseña nuevas cosas todos los días. Así tenemos que ser nosotros, no simplemente porque de pronto sabemos cantar, ya somos los mejores, ¿no? Tienes que, yo creo que el tema del coach es fundamental, hay que tener coach de muchos Sí. y a veces a veces no conocemos un coach o no tenemos el presupuesto para pagar un coach, pero los coach más bonitos están en los libros. Ujú. Exacto. Ahí vas a encontrar gente que ya vivió, que ya habló de eso y te puede explicar las formas de cómo se hace, de qué hay que hacer. Te entregan el paso a paso. Yo creo que ahí está el tema y la labor que, digamos, tú haces y hacen los coach en ayudar es precisamente eso, hacer mejor, desarrollar más esa habilidad y potencializar a las personas en muchos campos. Entonces, ahí es donde está, y lo que tú decías, a veces nosotros somos los primeros detractores de nosotros mismos. Nosotros somos los primeros que Peores tenemos, críticos. pero yo como, que ese texto está horrible, eso no lo va a leer nadie. Qué Ajá. pena que me lean eso. Y cuando alguien lo lee y cuando alguien te dice, oye, eso está muy bonito, y uno dice, oiga, y yo tan duro que me estaba dando. Mm. Y yo quería romper ese texto y no lo quería mandar. Y lo borré 3 veces y lo guardé por 2 años. Y cuando lo Exactamente. muestras y cuando lo sacas a la luz y lo validas, entonces ahí uno dice, oiga, efectivamente había algo bueno. Y si no hay algo bueno, es la oportunidad que tú decías, también mencionabas, de seguir perfeccionando, de seguir trabajando, si es lo que verdaderamente te nace y, y, y te llena. Entonces, búscate a alguien que te enseñe. Lo mismo en el deporte, en el triatlón, consigue a alguien que te enseñe, consigue a alguien que te forme en lo que verdaderamente haces, porque a veces uno cree que todo es fácil. Es que salir a correr es fácil, es que correr es fácil, es que desde niños corremos, pero hay técnicas de respiración, hay zapatos para correr. O sea, no, es un mundo que hay que descubrir. Entonces, si tienes pensado, y es un mensaje para todos los que nos ven ahorita, y es, si tienes algo que te gusta,
fórmate. Por más que la habilidad la tengas desarrollada, fórmate, porque falta mucho para llegar a ser ese experto que a veces creemos que que son. somos o que queremos ser. Exactamente. Entonces es importante tener un mentor, tener un coach, una persona que ya haya vivido las situaciones y nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos sufrimientos porque él ya cometió los errores que nosotros Correcto. íbamos a cometer. Entonces nos van llevando de la mano. Si no puedes hacerlo, si no tienes la capacidad para pagar un mentor, entonces si te gusta escribir, comienza a leer más. Hay que leer, hay que leer, hay Excelente. que leer, hay que leer. Es la única forma. Es más, cuando uno lee más, su ortografía se corrige, su redacción, su gramática, todo va mejorando, porque lo estamos viendo, vamos viendo cómo realmente se forman las frases, em, El vocabulario, enriqueces el vocabularios. vocabulario, aprendes palabras nuevas, ¿No? todo, es muy bueno. Exactamente. Entonces, esa es una buena técnica de, si no puedes, entonces, y si te gusta escribir, lee, lee. Esa es una excelente manera también de empezar todo este camino. Bueno, César, a mí me encantaría que le dejaras un mensaje, además de los que ya nos has dejado, pero algo que le pueda servir de motivación a nuestra audiencia y que finalmente diga, bueno, si César pasó por todo esto y lo ha logrado, pues yo también puedo hacerlo. ¿Qué te gustaría compartir en este momento con nuestra audiencia ya para irnos despidiendo? Eh, Algo que es muy importante y que de pronto lo tocamos acá en nuestra conversación es cómo estoy yo por dentro, ¿sí? Es cómo yo quiero mostrar todo lo bueno que tengo, cómo lo puedo sacar. Y a veces yo sé que muchas de las personas que nos escuchan o que leen o que estamos en ese conflicto de, pero es que a mí no me salen las cosas, pero es que yo escucho gente que hace y a mí no me salen, pero ¿por qué? Y creo que lo primero que debemos empezar a hacer es a sanarnos nosotros mismos, limpiar nuestra casa. Eh, y es un tema de lo cual incluso he escrito y que mucha gente a veces pasa por desapercibido y es que tenemos que cuidar nuestra salud mental, tenemos que cuidar cómo nos hablamos, tenemos que empezar a hablarnos bien, a hablarnos bonito y querernos más. Tenemos que perdonar muchas cosas, perdonarnos y que nos perdonen a nosotros también por muchas cosas que hicimos. A veces no podemos tener la persona que nos hirió, o a veces no podemos, o ya no está ni siquiera, pero sí ese acto de, de perdonar y ser perdonado, yo creo que sana mucho, sana el alma, sana. Y cuando tú estás por dentro, no quiere decir que eso sea 100% una sanación, porque siempre van a quedar cosas en el interior, pero tu vida va a empezar a cambiar positivamente cuando eh, le das la cara a esos problemas, cuando te atreves a enfrentar esos miedos, cuando te atreves a hablarte y a preguntarte y a cuestionarte sobre las cosas incómodas, eh, y empiezas a responder y a buscar respuestas, yo creo que ahí empieza ese proceso de sanación interna, y cuando eso empieza a fluir, eh, nacen cosas. Es como una semillita que uno la ve por fuera, se tiene que autodestruir para que florezca. Y así creo que pasa con nosotros. Tenemos que autodestruirnos por dentro, no en el sentido literal, pero sí de romper muchas cosas que nos hacen daño por dentro para verdaderamente florecer en lo que verdaderamente queremos y accionar. Yo creo que es la parte más importante. Como planear es importante, accionar. Todos, yo creo que la gran mayoría del mundo eh, tiene muy buenas ideas y muy buenos proyectos y piensa demasiadas cosas chéveres, pero si no nos atrevemos y dejar el miedo atrás, a veces el miedo nos limita en muchas cosas. Escuché una teoría que decía el 10-10-10. Decía, si tienes 10 minutos para que sientas miedo de lo que vas a hacer, si a esos 10 minutos sientes miedo, valídalo.
Después valida eso en 10 meses. Si te sigue dando miedo hacer lo que vas a hacer en 10 meses. Y después planteate ese mismo miedo en 10 años. Entonces uno dice, ¿será que verdaderamente vale la pena tener miedo por algo que de pronto quizás me cause miedo ahorita en 10 minutos, pero en 10 años ya en 10 meses ya no me importe? ¿O en 10 años ya no me importe? Entonces, cuando uno se hace esos ejercicios de romper esos miedos, decir, pues, ¿por qué voy a tener miedo de hacer algo a lo cual no me va a importar en tanto tiempo? Porque es como hablarle a la chica que uno dice, quiero hablarle, y estoy enamorado y quiero hablarle, y, ay, no, pero es que me da miedo, y nunca le habló, y nunca le dijo nada. Pero si hubieras cuestionado, decir, ¿me va a dar miedo en 10 minutos? Sí, me va a dar miedo, voy a sentir un miedo terrible, pero en 10 meses quizás ya no va a tener ese miedo de decirle las cosas. Y en 10 años quizás ya estemos juntos. Claro. Entonces, entonces eso, romper esos miedos que nos limitan, la pena de hablar, la pena de decir, la pena de qué dirán, el qué dirán. A El veces que dirán. somos, Es que ese es el miedo a la crítica, el miedo al que dirán, el miedo a que, a que la gente no le guste lo que yo hago y a que me juzguen. Ese es el peor miedo, creo que tenemos en la actualidad, y más cuando estamos expuestos, por ejemplo, en redes sociales, ujú, y también se ha creado algo, una ola de crítica y de juicios, porque es muy fácil criticar desde la comodidad de un sofá, ok, desde la comodidad de un computador, y venir a criticar la vida de otro, y venir a juzgar lo que está haciendo. Yo creo que nosotros tenemos que perderle el miedo a eso. La mayoría de las críticas vienen de personas que no han hecho nada, que no han hecho nada y no total. han logrado nada en esta Te vida. iba a decir exactamente Pero eso. nosotros, los que sí estamos haciendo algo por dejar un legado, los que estamos aportándole algo a los demás, estamos prestando un servicio, nosotros porque vamos a tenerle miedo a la crítica y porque vamos a tenerle miedo, si es que nosotros somos los que nos estamos arriesgando y estamos entrando en acción, los que están criticando están allá sentados, no más que enfocados en hablar mal de los demás, y ni siquiera se miran su propia vida, ni han hecho nada por su propia vida, ni han logrado nada. Entonces Total. es que no, o sea, Y yo, a veces, ¿sabes qué? A veces el que critica añora lo que tú estás haciendo. exacto, El que critica, el que te dice, oye, pero qué, ¿por qué te dedicas a eso? Pues, ¿por qué pierdes el tiempo en eso? Pues, créeme, que está añorando lo que tú tienes, está añorando lo que tú haces. exacto. Entonces, y lo que tú decías, una persona que verdaderamente está haciendo algo, no tiene ni siquiera el tiempo de estar criticando a los demás. Ah, Estás buscando quién lo ayuda, quién lo potencializa o a quién ayudar. No está buscando a quién criticar, créeme. Entonces, no exacto. le pares bolas a la crítica. La crítica a veces le damos mucha fuerza a la crítica y duele, sí, porque a veces las críticas a veces son dolorosas Uy, sí, muy pero ácidas. muy ácidas, pero a veces lo que sea, en 10 meses eso no te va a importar, así que sigue adelante. Sí, 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 es que se va dando todo eso y uno dice, bueno, me viene a criticar una persona que no está haciendo nada. ¿Por qué no viene y se sienta aquí y hace lo que yo estoy haciendo? Y después No sí es me capaz. viene a criticar. No, nosotros tenemos que perderle el miedo a eso. Total. Ahora, es como que cuando yo lo veo de la siguiente forma, cuando yo veo que hay críticas, que están juzgando a alguien, que están diciendo que algo que yo estoy haciendo no les gusta, no les parece, yo digo, esta persona está hablando desde sus heridas, desde lo que no ha podido sanar en él, de todo eso que lo conflictúa y que realmente no ha podido salir como de esa oscuridad en la que está Ujú. viviendo. Entonces, siempre cuando yo escucho una crítica o un juicio o veo que están criticando a otras personas, yo lo veo desde, además que lo veo desde mi punto terapéutico, entonces digo, esta persona está hablando desde sus heridas, está criticando a una Correcto. persona que ni siquiera conoce, jamás en su vida se ha sentado a hablar con ella. Cuando en alguna ocasión ocurrió algo con una persona que me atacó a mí de una manera muy fuerte, y yo decía, pero esta persona jamás en su vida se ha sentado a conversar conmigo, no me conoce, no sabe nada de mí, ¿cómo viene a emitir juicios acerca de mí cuando ni siquiera
ha hablado conmigo directamente. Totalmente. O sea, Totalmente. ¿por qué lo hace? Si es que ni siquiera se ha tomado el trabajo de decirme, venga, Claudia, yo quiero conocerla a usted y para saber si realmente usted es así como yo pienso. No, la gente lanza su veneno, lanza sus críticas, lanza sus juicios sin importarles si herir a quien se le atraviese, pero es que está actuando desde sus dolores internos, desde todas esas creencias limitantes, desde todos esas heridas que tiene de su infancia de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia, de desvalorización, de todo eso que lleva Totalmente. cargando por dentro y que no ha podido sacar, entonces lo convierte en veneno para ir a atacar a los demás. Cuando nosotros empezamos a conocerlo y ver desde esa perspectiva lo que está pasando, le perdemos el miedo a la crítica porque sabemos que no es real. Esas críticas no son reales, eso no te define. Lo que los demás opinen sobre ti no te define. Quien te define es tu esencia, tus actos, tus acciones. Eso es lo que te define. Así es. Lo ¿Mm? que ahí cierras con el punto que es, o sea, hay que creerle más, creerse más uno que creerle a los demás. Y créeme que ahí está la clave de muchas cosas. Exactamente. Entonces, bueno, increíble, increíble esta charla que hemos tenido hoy, César. De verdad me alegra muchísimo que hayamos podido conversar. Vuelvo y repito, aquí vamos a dejar los enlaces para que puedan conocer el trabajo de César, que los padres que deseen conocer este libro maravilloso lo puedan adquirir. No hay límite, lo pueden adquirir en cualquier país a través de Amazon o de Busca Libre, pueden hacerlo. Y bueno. Es importantísimo también. Es bonito, muy bonito el que te hayas tomado todo esto que tú le has enseñado a tus hijos, lo hayas plasmado para que otros padres puedan tomarlo como modelo y puedan aplicarlo también en la educación a sus Ujú. hijos. Eso es un aporte valiosísimo que tú le estás haciendo a la humanidad. Es decir, a mí me funcionó esto y como a mí me funciona, pues cópielo, modélelo y mire a ver que yo sé que le puede funcionar también a usted con sus hijos. Entonces eso es increíble y por eso quería que estuvieras acá y que pudiéramos Tamara. contar la historia de tu libro. No, no, Claudia, yo de hecho te agradezco infinitamente pues el haberme invitado, lo que les comentamos acá, nos conocimos en un lanzamiento de libros y hoy, de esa fecha y a hoy estamos acá charlando en un podcast súper chévere, súper delicioso y lo que les digo, esto es una bola de nieve y se va moviendo, no tienes que hacer nada. Y Exactamente. así como va creciendo, créeme que eh, muchas cosas empiezan a moverse, la energía se empieza a mover y es súper importante. Y agradecerte a ti porque yo sé que con este canal, con este podcast que haces, estás llegando a muchas casas, estás llegando a muchas personas eh, que, que te siguen, que verdaderamente lo hacen porque estás aportándoles conocimiento, les estás aportando eh, tras, personas que de pronto pueden transmitir algo eh, positivo y a la final es eso. A veces vivimos a veces en un mundo tan lleno de negatividad, de mensajes, de noticieros, de todo. O sea, es impresionante la forma en que nos bombardean todo el tiempo con información dura, negativa, cruda, y a estos pocos espacios que se abran para verdaderamente hablar de cosas de valor, hay que resaltarlos. Y te lo agradezco y espero que tu podcast y tu canal sigan creciendo, que lleguen a muchos lugares, lleguen a muchas personas, que sigan tocando a personas, espíritus y nada, agradecerte porque creo que estos espacios valen la pena. Claro, y mira que quiero contarte algo que sucedió un día. Una persona de nuestra audiencia, un suscriptor, vio uno de los podcasts, vio uno de los episodios y, y me contó luego y me dijo, y cuando yo vi ese episodio, yo dije, "Ay, yo quiero estar ahí. A mí me encantaría que Claudia me diera la oportunidad de estar. Y yo decía, ay, no, eso debe ser súper difícil, o sea, ¿cómo hago yo para hablar con ella? ¿Cómo hago yo para que yo pueda participar? No, eso debe ser súper complicado, hablar con ella debe ser muy difícil. Y yo le decía,
Mira, lograste, ¿por qué? Porque en la descripción de los videos aparecen mis redes sociales, el correo electrónico. Simplemente escriban y si en este momento hay un escritor que está allí que no ha pasado por este podcast y quiere estar, escríbanme. Escríbanme, Ujú. el correo es claudiaentreletras@gmail.com. Escríbanme, díganme, Claudia, yo tengo una historia para contar, yo tengo un servicio que ofrecer, yo quiero impactar en las personas, yo viví una vida o una historia de vida que sé que le puede ayudar a otra persona o estoy haciendo o escribiendo mi libro. O sea, muchas veces nos abstenemos de ir a contar nuestras historias porque no sabemos cómo hacerlo ni por dónde hacerlo. Y este es un canal abierto para toda la comunidad y todo el que quiera y tenga algo que pueda aportar valioso. Nos escribe, nosotros analizamos con el equipo, nos ponemos en contacto, miramos cómo podemos orientarlo para que pueda contar su historia de una manera que sea muy motivante también para los demás y lo podemos ir llevando por el camino de, es que si te gusta escribir, entonces mira, lo puedes empezar a hacer así. Así que este es un canal abierto para quienes quieran venir a contar su historia y poderle ayudar a otros a través de sus propias experiencias, porque es que a veces las personas dicen, "Ay, yo quisiera hacer algo con esto que yo sé hacer o quisiera compartir esta historia que yo superé, pero no sé cómo hacerlo". Bueno, escríbanme y nosotros le vamos diciendo cómo lo podemos hacer Así es, para que accionar. puedan, exacto, para que entren en acción, que no solamente se les quede en un deseo, en una idea, es que a mí me gustaría, pero es que lo veo tan difícil. No, de pronto hayan otros podcasts donde sí tengas que hacer una antesala de meses para que te tengan en cuenta, pero aquí no, aquí escríbeme y analizamos tu tema y analizamos lo que quieres compartir y te vamos dando, con el equipo te vamos dando una orientación y podemos luego agendar para grabarlo. Así que no se queden ahí pensando solamente, no, entren en acción Correcto. para que podamos tener el honor, el placer de conocer esas historias maravillosas de vida que nos pueden también aportar a todos, a todos. Así, Todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. así es, Carlito. Yo creo que no hay historia que no merezca ser contada. Yo creo que hay cosas bastante buenas y interesantes que hay que contar. Entonces, estos canales que abres tú y que abren muchas personas son importantes y verdaderamente valen la pena apoyarlos, compartirlos, compartan estos podcasts, esta información con las personas que consideren que les puede llegar el mensaje y así hacemos parte de una comunidad que quiere seguir adelante y mejorar. Exactamente. César, gracias. Gracias de verdad por haber estado aquí, por contarnos tu historia, por darnos esa oportunidad de conocer al protagonista, al escritor, al autor. Y bueno, yo sé que muchas de las cosas que nos contaste aquí han calado profundamente en nuestra audiencia y se van a sentir identificados también con cada parte de lo que tú has contado, con tu parte deportista, con tu parte de escritor, como papá, bueno, como profesional. Sé que has tocado muchos corazones y de verdad te lo agradezco. Gracias por haber estado con nosotros hoy. A ti, Claudia, mil gracias y nos estaremos viendo. Chao. Claro que sí. Bueno, y a nuestros suscriptores y a nuestra audiencia, gracias por estar aquí, por quedarse hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, compartirlo con aquellas personas con las que consideres que puede llegarle a ser útil. Y no olviden, si tienen una historia que contar, quieren impactar en los demás, en las demás personas, pues escríbanme y revisamos esa historia y la traemos aquí, entramos en acción. Entonces, bueno, chicos, quedamos entonces conectados, nos estaríamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.